Bienvenidos amigos a este tutorial donde estaré compartiendo el módulo 1 de dactiloscopia básica. Si quieres hacer una prueba para medir lo aprendido en este módulo, sígueme en mis redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube como Criminalística en Panamá. Este material está diseñado para estudiantes de la República de Panamá que cursan estudios universitarios en carreras como investigación criminal, criminalística y derecho. La intención es promover e incentivar a los estudiantes para que se interesen en los temas relacionados con huellas dactilares. En nuestro primer módulo verán algunos parámetros básicos que consideramos convenientes que ustedes, como estudiantes, tengan a bien saber cuando realicen identificación de figuras dactilares. Conocerán además el origen de la palabra dactiloscopia, su identificación técnica, dactilogramas más comunes, diferencia entre una impresión dactilar y una huella digital, la finalidad de una impresión digital. Además verán la estructura de la piel sometida a fricción y cómo están conformadas sus crestas papilares, así como también cómo identificar figuras dactilares. El curso completo es de 5 módulos y cada uno tiene una prueba de conocimiento general, por lo que le recomendamos al estudiante o participante que apruebe satisfactoriamente el módulo para continuar con el siguiente. El doctor Francisco Laxina, un políglota y periodista argentino, cuestionó un término utilizado también de origen argentino que se conocía como hipnofalangometría, que no era más que la medición de la falange, y fue utilizado hasta el año de 1891. El doctor Laxina observó que las medidas no se utilizaban, o sea, falangemetría, no se utilizaba, por lo que propuso el cambio y desde ese año no se utilizó más ese término, reemplazándolo por una palabra inventada por él, conocida hoy en día como dactiloscopia. Entonces, dactiloscopia es un término que se centra en el estudio y clasificación de los dibujos dactilares con la finalidad de identificar personas para distinguirlas uno de otros. Cuando hablamos de dáctilos, es una palabra griega que significa dedos y scopein, que significa estudio. Entonces, dactiloscopia es el estudio de los dedos. También la dactiloscopia es una rama del derecho que descansa sobre un fundamento matemático y la teoría de la perennidad, inmutabilidad y diversidad de sus crestas papilares. Esto fue propuesto por Sir Francis Galton y constituye así una verdad indestructible a la hora de su aplicación. Antes de conocer los tipos de dactilogramas, es importante saber que la palabra dactilograma tiene varias definiciones. Podemos decir entonces que dactilograma es un conjunto de crestas y surcos formados en las yemas de los dedos. También dactilograma es la impresión plasmada por estos sobre un documento. Dactilograma también se considera como los dibujos formados en las yemas de los dedos de las manos, los cuales son preferidos por su fiabilidad y finalidad. Ahora sí, conoceremos los diferentes tipos de dactilogramas. El primero, dactilograma natural, es aquel que observamos directamente sobre la piel de la cara palmar del dedo. Ese es un dactilograma natural. El dactilograma artificial es aquel que se obtiene al estar entintado y de forma voluntaria se imprime sobre un documento o superficie con ese propósito, como si fuese producto de una impresión de un sello. Los dactilogramas artificiales también se conocen como impresiones papilares, porque son las rigurosidades de la epidermis que la originaron y que son propias de la región que la produce. Y finalmente, el dactilograma latente es aquel dejado de forma involuntaria sobre una superficie o al manipular un objeto. Ahora bien,
Conoceremos cuál es la diferencia entre una impresión dactilar y una huella dactilar. Cuando hablamos de una impresión dactilar, referimos que es el dactilograma artificial puesto o colocado de forma deliberada o intencionada sobre un documento o una superficie con el único propósito de dejar su impronta en esa superficie. Por otro lado, una huella dactilar es la reproducción exacta dejada en una superficie sólida por el conjunto de líneas o crestas que aparecen en la epidermis de la cara palmar de los dedos de la mano y que tienen el mismo dibujo de la piel de los dedos que la hicieron. Estos dibujos se producen por la materia aceitosa dejada por los poros que se encuentran en las cúspides de las crestas papilares. En su mayoría no pueden observarse a simple vista, por lo que se requieren reactivos e instrumentos para su revelado. Ahora veremos qué es una impresión digital y cuál es su finalidad. Decimos que una impresión digital es el dactilograma natural colocado o puesto deliberadamente sobre la superficie cristalina del lector biométrico con el fin de realizar búsquedas en la base de datos biométrica dactilar que identifica personas. Otra finalidad también es la de almacenar en la base de datos el dactilograma natural convertido en imagen digital biométrica, y también se utiliza con el fin de obtener una reproducción exacta del dactilograma natural. Observando entonces la estructura de la piel, podemos ver que la que está identificada con el número 1, que es la dermis, se encuentra en la capa subcutánea, o sea, por debajo de la epidermis, que está identificada con el número 2. La epidermis es la capa más externa de la piel y en ella podrán encontrar en la cara palmar de los dedos características que nos individualizan unas personas con otras. A través de los estudios dactiloscópicos podemos determinar quién es la persona que se identifica con esa característica individual. Entre ellas podemos ver que el número 3 es una cresta abrupta, el número 4 una bifurcación, el 5 una cresta en forma de ojal, el número 6 una cresta en forma de punto, el número 7 poros sudoríparos. También podrán observar en el número 8 el conducto de las glándulas sudoríparas. Este conducto es el que lleva la materia aceitosa hasta los poros, y cuando usted impregna o toca o presiona algo con sus manos, esa materia aceitosa, esa grasa, esa proteína, esos aminoácidos que producen esa secreción quedan impregnadas sobre la superficie. También podemos observar el número 9 identificado como papilas, que se encuentran en la parte superior de la dermis, pero por debajo de la epidermis. Y por último observamos las glándulas sudoríparas, que son las que producen esa materia aceitosa, esa proteína y aminoácidos que salen disparados por el tubo rectilíneo del conducto de las glándulas sudoríparas hasta la cúspide de las crestas papilares. Entramos entonces en el tercer bloque de este primer módulo, el cual trata en esta ocasión de la identificación de figuras dactilares. ¿Cómo podemos identificar una figura dactilar? Lo primero que tenemos que saber para identificar figuras dactilares es que cuando se hace el estudio de las huellas dactilares, lo que se estudia son las líneas que forman esas características. Los espacios en blanco se llaman surcos o valles, pero lo que se estudia realmente son las características que forman esas líneas. Sobre esas líneas son los que se encuentran, es donde se encuentran los poros. Ahora bien, para identificar una presilla se debe contar con tres características fundamentales. Una presilla debe tener un delta, un núcleo, y debe tener conteo de delta a núcleo. Cuando entremos en el módulo 2 estaremos viendo
Clasificación de figuras dactilares. La forma como se clasifican las figuras dactilares. En este momento solamente estamos identificando las figuras dactilares. Entonces, ¿cómo identificamos una presilla cubital? Si las crestas fluyen hacia el dedo meñique de la mano, entonces estamos ante una presilla cubital. Por el contrario, para identificar una presilla radial, las crestas deben fluir hacia el dedo pulgar, tal cual como se observa en la ilustración. Identificación de figuras dactilares. En este caso vamos a identificar el arco simple. ¿Cómo se identifica un arco simple? Se dice que para identificar el arco simple, las crestas entran por un lado del dactilograma y salen por el otro lado haciendo una ondulación en el centro. Las figuras de arco también se dividen en tres formas: arco toldado tipo angular, arco toldado solevantamiento y el arco toldado tipo presilla. Para identificar el arco toldado tipo angular, las crestas entran por un lado del dactilograma, tienden a subir en el centro haciendo un ángulo de 90 grados aproximadamente y salen por el otro lado. De esta manera encontramos o determinamos un arco toldado tipo angular. Observe el centro de esta figura dactilar donde se forma el arco toldado tipo angular. El arco toldado solevantamiento es aquel que las crestas entran por un lado del dactilograma, tienden a subir por el centro, pero hacen un ángulo aproximado de 45 grados y salen por el otro lado. Cuando hablan de solevantamiento, cuando dicen so, significa como que es apenas, como poco, apenas levanta y sale por el otro lado. Observe en este dactilograma cómo se produce el arco toldado solevantamiento. El arco toldado tipo presilla es aquel que tiene dos de las tres características de una presilla. Anteriormente habíamos visto que para que una figura dactilar se clasifique como presilla debe tener tres características: delta, núcleo y conteo. Sin embargo, el arco toldado tipo presilla solo tiene dos de estas tres características. Puede tener delta, pero no tiene conteo, o puede tener núcleo y no tiene delta. En este caso, ustedes podrán observar que esta característica, esta figura, tiene conteo, tiene delta, pero no tiene núcleo. Cuando estemos viendo clasificación de figuras dactilar, entonces vamos a ampliar un poco más sobre estas características de estas figuras. Es hora de entrar en las figuras dactilares conocidas como verticilos. Es importante saber que para identificar esta clase de figura dactilar solo debes observar dentro del dactilograma dos deltas o más. Los verticilos se clasifican en verticilo simple, bolsa central, doble lazo, doble presilla y verticilo accidental. En el módulo 2 estaremos viendo cómo se clasifican las figuras de verticilo. Sin embargo, en este momento solamente estamos viendo cómo se identifican este tipo de patrón. Para identificar el verticilo simple, usted debe trazar una línea imaginaria de delta izquierdo al delta derecho, y si alguna de las espirales del verticilo atraviesan esa línea imaginaria, entonces estamos ante un verticilo simple. Observe la ilustración como se muestra el verticilo simple. Para identificar un verticilo de bolsa central, hacemos el mismo procedimiento como el verticilo simple.
trazamos una línea imaginaria de delta a delta. Sin embargo, en esta ocasión, si las crestas o las espirales no tocan o no atraviesan, como lo muestra en esta figura, la línea imaginaria, entonces nosotros decimos que estamos ante un verticilo de bolsa central. Para el verticilo de doble lazo o doble presilla tenemos que observar que tenga dos deltas y dos núcleos. Como se observa en esta ilustración, observamos el delta derecho, el delta izquierdo y los dos núcleos. Y finalmente el verticilo accidental es el que tiene tres deltas o más, como se observa en esta ilustración. Y de esta manera llegamos a la parte final de este primer módulo. Sé que estás preparado para una evaluación, pero recuerda que con esfuerzo y dedicación tú puedes cumplir tu misión. Si quieres realizar una prueba para medir lo aprendido en este módulo, sígueme en Instagram como Criminalística en Panamá. Los espero en el segundo módulo.